Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito y desde Forex Índices, cuando son las 19 horas y 52 minutos del viernes 2 de noviembre de 2012, voy a realizar la previsión en el par de divisas euro-dólar para la semana que viene del 5 al 9 de noviembre. Vamos a ir directamente a los gráficos. Vamos a ir a una temporalidad de 4 horas, como es costumbre en nuestros análisis, para realizar un resumen de lo que ha sucedido con la cotización del par en la semana que hemos terminado. Bueno, vemos cómo el rechazo que tuvo a mediados del mes de octubre de la línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde el mes de mayo del año 2011 parece que ha surtido efecto, ha sido rechazada la cotización de esta línea de tendencia y de momento mantiene ese movimiento bajista y ese rechazo. Vamos a expandir el gráfico un poquito amplio para ver los detalles que nos ha ido dejando la cotización del par durante esta semana que hemos terminado. Arrancó el día 28 de octubre, domingo por la noche, en el 1.2947 y directamente se fue a buscar el precio de apertura anual en el 1.2936. Vemos cómo en la apertura de domingo por la noche lo quebró, realizó su pullback correspondiente de confirmación en la apertura asiática del lunes día 29 y fue a realizar un primer mínimo intrasemana en la zona del 1.2885. Como vemos, durante toda la sesión del lunes día 29 estuvo dando golpes en el nivel de congestión del 1.2911, no consiguió remontar este nivel hasta la sesión asiática del martes día 30. La sesión asiática del martes día 30 se fue directamente a buscar de nuevo el precio de apertura anual en el 1.2936, remontándolo al alza en la apertura europea, chocando en un primer momento con la apertura semanal en el 1.2947, estuvo retenida en la cotización durante una hora aproximadamente y ya en el principio de la sesión americana inició movimiento alcista importante que le llevó a la zona del 1.2980. La sesión americana tuvo un ligero retroceso y la cotización se quedó a dormir en la zona del 1.2962. En la sesión del miércoles día 31, en la sesión asiática, como vemos en la imagen, esta doble barrera delimitada por la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el día 24 de julio, ejerciendo siempre fuerza de imán sobre la cotización, esta doble barrera que vemos entre la línea de tendencia alcista de mediano y el precio de apertura semanal fue clave, este punto de apoyo, el precio de apertura semanal del 1.2947 fue clave para tener este rebote al alza en la apertura asiática del miércoles día 31, iniciando un movimiento alcista muy potente que le llevó a chocar con la zona psicológica del 1.30, zona psicológica que además es congestión de mediano largo plazo. Se posiciona un poquito incluso por encima de esta zona, llegando a tocar un máximo intrasemana en el 1.3022. Desde ahí, en la sesión europea, en la apertura europea del miércoles día 31, ya inició movimiento bajista acentuado en la sesión americana y soportada la cotización únicamente durante la sesión americana y principios de la sesión asiática del día 1 de noviembre por la línea de tendencia alcista de mediano plazo, como pueden apreciar en la imagen, soportando y mantando totalmente a la cotización del par. El día 1 de noviembre nos abrió el mes en el 1.2965 e inmediatamente inició un movimiento bajista. La cotización se mantuvo encerrada durante las primeras horas de negociación del día 1, durante toda la sesión asiática y toda la sesión europea, se mantuvo encerrada entre el precio de apertura anual por la parte de abajo, que ejerció fuerza de soporte prácticamente durante toda la jornada del día 1 de noviembre. Lo apreciamos en la imagen como vela de 4 horas, 5 velas exactamente de 4 horas estuvieron dando golpes sobre el precio de apertura anual y ninguna consiguió el quiebre. Fue ya en la jornada del día 2 de noviembre, viernes, como desde el precio de apertura semanal del 1.2947, que coincidió con el precio de apertura de jornada del viernes día 2, desde este nivel doble barrera inició movimiento bajista con su confirmación de pullback correspondiente sobre el precio de apertura anual y entonces sí que iniciamos ya
los movimientos bajistas potentes que hemos tenido durante todo el día 2 de noviembre, viernes, acentuado sobre todo en la sesión americana con la publicación de datos de empleo y esa creación de empleo que ha salido muy superior a lo esperado. Vemos como la cotización se ha posicionado incluso por debajo de la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, soportado por la parte de abajo por un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,2820. Desde el precio de apertura vamos a tirar unas líneas porcentuales. Desde el precio de apertura anual, el 1,2936, la cotización del par en estos momentos retrocede un 0,79%. No es mucho retroceso para una vista anual, pero bueno, estamos en posición negativa y es lo que cuenta en estos momentos en el par euro-dólar, un 0,79%. No hemos cerrado el viernes todavía. Queda una hora de negociación, pero bueno, el volumen ya es muy escaso y la fluctuación del par puede ser mínima. Un 0,79%, como vemos, desde la apertura del día 1 de enero este año 2012. En lo que llevamos de mes de noviembre, vemos el precio de apertura mensual que lo tenemos, como comentábamos, en el 1,2965, la cotización consigue un retroceso del entorno del 1%, exactamente en estos momentos retrocede un 1,03% desde el día 1 de noviembre, desde la jornada de ayer. Y en el periodo semanal, como vemos desde el punto de partida semanal del 1,2947, la cotización consigue un retroceso de un 0,91%. En estos momentos, al final de la sesión de hoy viernes, pues será un 0,85, un 0,95, pero girará en torno al 0,90 de retroceso en el periodo semanal. Vamos a ver unos detalles también como los quiebres y como los niveles de congestión siempre son importantes. Las líneas de tendencia de mediano y largo plazo, aunque sean quebradas en el tiempo, siempre ejercen muchísima fuerza sobre la cotización de los productos del par euro-dólar, sobre todo un par muy técnico, siempre ejerce fuerza de resistencia o de soporte, ejercen mucha más fuerza estas líneas de tendencia de mediano y largo plazo que cualquier línea que podamos trazar para la operativa intradía. Vemos cómo los niveles de precios de apertura anual siempre son respetados, quebrados, con confirmaciones a la baja. Otro nivel de congestión también quebrado a la baja con su posterior confirmación, niveles técnicos todos ellos, el rebote de la línea de tendencia alcista de largo plazo que tuvo en la sesión americana del viernes día 2, un rebote de 20 puntos al alza para después ser quebrada a la baja con su correspondiente confirmación y la precipitación hasta el 1,2820. Para el domingo por la noche, cuando abra el mercado, la línea de tendencia alcista de largo en la zona del 1,2860 por la parte de arriba y por la parte de abajo el 1,2820 van a ser clave. La cotización se puede dirigir a uno de estos dos niveles y el quiebre de uno de estos dos niveles nos podría orientar de cuál puede ser el camino inicial para la semana que viene en el par euro-dólar. Vamos a echarle un vistazo en temporalidades mayores, en temporalidad mensual primeramente, para ver cómo queda la situación del euro-dólar en esta temporalidad. Bueno, vemos cómo después de 3 meses manteniendo su cotización en torno al precio de apertura anual del 1,2936, vamos a expandir el gráfico para verlo más en detalle. Vemos cómo ha tenido imantada la cotización soportada por la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, que aunque fue quebrada a la baja en mayo del presente año 2012, recuperó posiciones y desde hace mes y medio aproximadamente es lo que claramente está sujetando a la cotización del par. Si lo apreciamos en un gráfico de 4 horas, nos vamos a un gráfico de 4 horas, lo podemos apreciar perfectamente como esta línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 es lo que ha sujetado a la cotización del par desde el pasado mes de septiembre. Y vemos la situación en la que queda el euro-dólar en la jornada del viernes día 2. Detalle importantísimo a tener en cuenta. Mientras esta línea de tendencia no vuelva a ser recuperada al alza y sobre todo mientras no se ha recuperado el precio de apertura anual, los movimientos del euro-dólar continuarán siendo bajistas. Es la clave para la cotización del euro-dólar a finales de este año 2012. Volvemos al gráfico mensual para seguir viendo los detalles en esta temporalidad. Poquito más, simplemente, bueno, que la línea de tendencia alcista de largo
como siempre, ejerce muchísima fuerza sobre la cotización del par. Los retrocesos y avances desde la apertura anual y la apertura mensual, ya los hemos dicho, están en el entorno del 0,90% desde la apertura mensual desde el día 1 de noviembre y del 0,79-0,80% desde la apertura anual. Este cruce de líneas sigue siendo clave. Vemos cómo nos va a cerrar un poquito por debajo de esta doble barrera, pero no es un quiebre definido ni sobre todo decisivo. Tengan en cuenta que la apertura mensual la tenemos por encima de esta doble barrera. Es lo único que podría salvar al euro dólar de movimientos bajistas más importantes, que la apertura mensual la tenemos por encima exactamente en el 1,2965. Detalle muy importante a tener en cuenta, puesto que, aunque en los 2 primeros días de negociación y los próximos días pudiéramos tener movimientos bajistas hacia la zona del 1,27, debemos de tener en cuenta y que no se nos olvide que el precio de apertura mensual lo tenemos en el 1,2965, por encima de esta doble barrera, y a la postre podría ser determinante para finales del año 2012. Atentos, repito, a este detalle, porque la apertura mensual la tenemos por encima del precio de apertura anual y de la línea de tendencia alcista de largo plazo. Vamos a ir a un gráfico de temporalidad semanal. Aquí lo vemos con más detalle, como el quiebre de la línea de tendencia alcista de largo se produjo en el mes de mayo. Después intentó posicionarse durante 4 semanas consecutivas, dando golpe sobre esta doble barrera, nivel de congestión histórica en la zona del 1,27, y la línea de tendencia alcista de largo plazo fue rechazada para ir a buscar los mínimos anuales en la zona del 1,2040. Desde ahí recuperó, rompiendo niveles al alza, y también observamos cómo lleva muchísimas semanas apoyándose en el precio de apertura anual y en la línea de tendencia alcista de largo. Clave y determinante para la cotización del par euro-dólar. Vemos cómo en la semana, bueno, vamos a cerrar con ese retroceso de casi un 1%, un 0,80% aproximadamente. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver si nos puede proporcionar detalles adicionales para seguir la evolución de este par. En primer lugar, observar la línea de tendencia bajista que nos arranca en mayo, a principios de mayo del año 2011. Ha sido clave, como vemos, a mediados del mes de octubre para sujetar a la cotización del euro dólar. Ha sido el punto de inflexión, el punto donde la cotización se nos ha dado la vuelta. Importantísima esta línea de tendencia de mediano plazo que nos viene desde mayo del año 2011. Desde ahí nos ha rebotado a la baja, y después lo único que ha hecho la cotización del par, pues bueno, es tener niveles técnicos. Vemos como la línea de tendencia alcista de mediano también, que nos viene desde el 24 de julio, pues bueno, fue quebrada el domingo por la noche, nada más abrir el mercado, el domingo día 28, y después lo único que ha hecho la cotización es ir a realizar un movimiento de confirmación de pullback sobre dicha línea de tendencia, y es con lo que debemos de quedarnos en estos momentos del análisis del euro dólar, ¿no? Este rechazo, el quiebre y el rechazo en forma de pullback, y el quiebre del precio de apertura anual y de la línea de tendencia alcista de largo. Vamos al gráfico de 4 horas, volvemos al gráfico de 4 horas y ya le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene, del 5 al 9 de noviembre. En primer lugar, le vamos a colocar principales resistencias. Como vemos, la cotización ha quedado apoyada por la parte de abajo por un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,2820. De encontrar un rebote a primera hora de la sesión del domingo por la noche sobre este nivel, en caso de que cierre por encima, porque, repito, queda una hora de negociación y podría cerrar por debajo, pero así todo el 1,2820 será nivel clave de referencia a la salida del domingo por la noche. Iría a buscar directamente la línea de tendencia alcista de largo, en la zona del 1,2860. Si tuviéramos un quiebre de este nivel del 1,2860 y un apoyo firme sobre el mismo, iríamos a buscar el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2911 en primer lugar, y desde ahí nos toparíamos ya con el precio de apertura anual del 1,2936. Va a ser la principal barrera a batir al alza para la semana que viene. Precio de apertura anual 1,2936, a 100 puntos de la cotización actual.
quitamos la apertura semanal de esta semana porque la semana que viene ya no nos va a servir. Tendremos otra apertura semanal, por supuesto. Precio de apertura anual 1,2936, principal barrera a batir al alza. Desde ahí nos iríamos directamente al 1,3003 con gestión de mediano largo plazo. Como ya sabemos, importante siempre porque además nos coincide con el nivel psicológico por excelencia de este par, que es el 1,30. A 3.000 puntos de los máximos históricos del 1,60 y a 3.000 puntos de la paridad 1 a 1. Lo convierte al 1,30 en el principal nivel psicológico de largo plazo en el eurodólar. Quebrado el 1,3003, vamos a buscar una doble barrera, delimitada por una congestión de mediano plazo, 1,3085, que confluye con la línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde mayo del año 2011. Atentos, rechazada la cotización de esta doble barrera ya a mediados del mes de septiembre, la volvemos a encontrar en nuestro mapa de operaciones para la semana que viene, 1,3085, doble barrera clave. Será en caso de que la cotización del par inicie movimientos alcistas y llegue a estos niveles. Del 1,3085 llegaríamos a otra congestión de mediano plazo, 1,3125. Desde ahí buscaríamos resistencia en el 1,3193, congestión de mediano plazo, y una última barrera de resistencia de largo plazo, congestión, la encontramos en el 1,3265, bastante alejada ya de la cotización actual. Es la última resistencia que le vamos a colocar para la semana que viene. Por la parte de abajo, como vemos, la cotización encerrada entre el 1,2860 y el 1,2820. Lo primero que debe hacer la cotización del par, si quiere iniciar movimientos bajistas la semana que viene, es quebrar el 1,2820, congestión de mediano plazo. Desde ahí buscamos otra congestión de la misma categoría que la anterior en el 1,2760. Nos precipitaríamos hasta la principal barrera de soporte para la semana que viene, congestión de largo plazo, 1,2696. Prácticamente en el 1,27. Del 1,2696 testearíamos dos resistencias de categoría intermedia, en el 1,2636 y la siguiente en el 1,2565. Quebrada esta, incluso la cotización podría ir a buscar otra congestión de mediano plazo en el 1,2450, ya bastante alejada de la cotización actual, casi a 400 puntos exactamente, a 380 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar para el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de arriba puede ir a buscar una confirmación sobre el 1,2860. Sería bastante factible que fuera a ir a buscar una confirmación más factible en el 1,2860. De ser quebrado al alza, podríamos tener movimientos alcistas hasta el precio de apertura anual, y de ser rechazada la cotización en las primeras horas sobre el 1,2860, esta línea de tendencia, si es rechazada, entonces sí que podemos ver movimientos bajistas importantes para la semana que viene. Será la clave inmediata en la salida el domingo por la noche, igual que por la parte de abajo el 1,2820. Bueno, pues finalizamos el análisis de previsión en el par euro-dólar para la semana que viene, del 5 al 9 de noviembre. Quédense con esos detalles que hemos comentado en el análisis, sobre todo con esos niveles, esas líneas de tendencia, esos puntos clave en los que puede tener reacción la cotización del par euro-dólar la semana que viene. Muchísimas gracias. Como siempre, desde Forex Índices esperamos que este análisis les sea de utilidad, y a partir de lunes estaremos con todos ustedes en la operativa intradía con nuestros análisis intradía y esos niveles de soporte y resistencia que colocamos para la operativa jornada a jornada. Muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario se pueden poner en contacto con nosotros a través del formulario de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta lunes.